Amados hermanos, bienvenidos a la clase de doctrina cristiana los viernes. Estamos estudiando la confesión belga y estamos ya en el artículo 32. Estamos en los últimos capítulos. La confesión de fe contiene, ¿cuántos contiene, hermanos? Ahí los tienen sus libros. ¿El qué? 37, ¿verdad? 37 capítulos. Entonces, estamos estudiando 2 capítulos por semana en 2 semanas y media, ¿no? Terminaríamos la confesión, gracias a Dios. Y bueno, hermanos, desde el artículo 20, ¿qué? Ustedes lo pueden ver ahí, 28, 29, hasta ahora, la confesión belga ha estado hablando sobre el tema de la iglesia, ¿ok? La iglesia invisible está compuesta de todos los elegidos que han existido desde el principio del tiempo hasta ahora, existirán como existen en el cielo, y eso solamente lo puede ver Dios, ¿verdad? Pero también la iglesia visible, que somos nosotros, los padres con sus hijos, las iglesias locales, la iglesia establecida, institucional. Y de allí hablamos acerca de las marcas de la verdadera iglesia, ¿se acuerdan? Las 3 marcas de la verdadera iglesia son la predicación fiel de la palabra de Dios. La segunda es la administración correcta de los sacramentos, Santa Cena, Santo Bautismo. Y por último, la administración fiel o correcta de la disciplina. Y la semana pasada, o más bien el miércoles, hablamos acerca de que Dios, Cristo nuestro Señor, que es el dueño de la iglesia, gobierna a su iglesia por medio de oficiales de la iglesia. ¿Recuerdan? Que hay 3 oficios, el de ministro, anciano gobernante y diácono. Y hoy en el artículo 32 vamos a ver cómo ese liderazgo en la iglesia, ese gobierno en la iglesia se lleva a cabo en la iglesia local. Por eso es que el artículo 32 se titula el orden y disciplina de la iglesia. ¿Ok? Entonces, vamos a leer, voy a leerlo en voz alta, hermanos, si ustedes siguen con atención, y después pasaremos a la explicación. No es un artículo muy largo, entonces esperamos terminarlo bien el día de hoy. Mientras tanto, dice, creemos que aunque es útil y beneficioso que los gobernantes de la iglesia instituyan y establezcan ciertas ordenanzas para el mantenimiento del cuerpo de la iglesia, no obstante, deben diligentemente asegurarse de que no se aparten de las cosas que Cristo, nuestro único Maestro, ha instituido. Y por tanto rechazamos todas las invenciones humanas y todas las leyes que el hombre quisiera introducir en la adoración de Dios, por las cuales obligue y fuerce la conciencia de cualquier manera posible. Por tanto, admitimos solo lo que tiende, lo que contribuye a nutrir y preservar la concordia y unidad, y lo que mantiene a todos los hombres en obediencia a Dios. Para ese propósito se requiere la excomunión o disciplina de la iglesia, con todo lo que involucra de acuerdo con la palabra de Dios. Ahí lo tenemos, hermanos, el artículo 32. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos, hermanos. Como introducción, vamos a Colosenses 2, Colosenses capítulo 2. En el estudio, en la preparación que hice para esta enseñanza, este es un pasaje citado por todos los comentaristas
a la confesión de fe. Colosenses 2, del 6 al 7, lo voy a leer y dice así: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Noten que dice Pablo: de la manera que han recibido al Señor, andad en Él. No hay que cambiar la doctrina que recibieron. Marcos 7, vamos a Marcos 7, versículos 7 y 8. El Señor Jesús, si ustedes recuerdan, está debatiendo con los judíos que habían inventado muchas reglas. Y entonces Él les dice en Marcos 7: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los ancianos. Y aquí van varias reglas: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Ahora vamos a 1 Corintios 14, 40, hermanos. 1 Corintios 14, 40. Y allá la palabra del Señor dice, ustedes ya lo saben de memoria, o muchos de ustedes, dice: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Ya vieron? Esos versículos nos hablan acerca del orden, del gobierno, de la disciplina en la iglesia. Bueno, hermanos amados, vivimos en una cultura, en una sociedad, en un tiempo en que a la gente no le gusta la idea de autoridad, no le gusta rendir cuentas, ¿verdad? Y hermanos, siempre ha sido así. De hecho, tristemente, en el jardín del Edén nos dimos cuenta que Adán y Eva no se quisieron someter a la autoridad de Dios. Quisieron seguir otra autoridad y cayeron en pecado. Y esto es algo que afecta a toda la sociedad, aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Por eso es que, hermanos, aunque hablamos del orden y de la disciplina en la iglesia, es un tema importante, como hemos dicho antes, porque en realidad la Biblia lo enseña y tenemos que confesarlo, tenemos que creerlo. De otra manera, pues la iglesia estaría en caos, ¿verdad? No habría orden. Y ahora sí que, como dice la palabra de Dios, en el tiempo de los jueces, cuando no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ok? Entonces, es una confesión de fe decir que en la iglesia de Dios debe haber orden. ¿Ok? Debe haber orden. Muy bien. Entonces, hermanos, cuando aquí el artículo 32 habla del orden, no se refiere, por ejemplo, a que pues nos sentemos así, ¿no? Ustedes aquí, los otros allá, o que pongan su mano así como Leti o mano. No se refiere a eso, ¿verdad? Se refiere a lo que hemos estudiado los domingos en la mañana, ¿se acuerdan? Que hemos estudiado el libro de orden, o la Constitución, o el orden eclesiástico, cuando estábamos viendo los artículos, ¿no?, de la denominación, que es una iglesia local, quiénes son los líderes de la iglesia, cuando hablamos acerca de los que quieren ser estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces se refiere a un orden eclesiástico, a un libro de orden, o como se dice en otros países latinoamericanos, a una constitución. Muy importante. Debemos decir que
este orden de la iglesia, orden eclesiástico, no sustituye a la Biblia. No. Como las confesiones tampoco sustituyen a la Biblia, sino que el libro de orden basado en la Escritura trata de crear reglas que no estén en contra de la palabra de Dios, pero que ayuden a que la iglesia funcione bien. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso es que la confesión de fe empieza diciendo: mientras tanto, creemos que aunque es útil y beneficioso que los gobernantes de la iglesia instituyan y establezcan ciertas ordenanzas para el mantenimiento del cuerpo de la iglesia, no obstante deben diligentemente asegurarse de que no se aparten de las cosas que Cristo, nuestro único Maestro, ha instituido. Bueno, deben de saber, hermanos, que el autor de la Confesión de Fe, el pastor Guido de Prez, escribió este artículo en el siglo XVI y él se enfrentó principalmente a dos grupos, ¿ok? A dos grupos: a la Iglesia Católica Romana y a un grupo que se conocía como los anabaptistas, ¿ok? Y bueno, como ustedes saben, la Iglesia Católica Romana ha inventado muchas reglas, muchos decretos, falsos sacramentos, mandamientos de hombres, etcétera, etcétera. Podemos mencionar, por ejemplo, las peregrinaciones a una montaña, ¿no? ¿Dónde la Biblia dice eso? O el niño Jesús, que en Navidad o no sé cuándo lo hacen, ¿no? Que lo cargan, lo abrazan, ¿no ves? ¿Dónde dice eso? Y así. Pero también estaban enfrentando a otro grupo que se conocían como anabaptistas, ¿ok? Eran un grupo que decían que no era necesario nada de reglas, era solamente con la iluminación del Espíritu Santo, con la libertad que da el Espíritu Santo. Y obviamente que ellos rechazaban cualquier libro de orden, rechazaban incluso a oficiales de la iglesia como pastores o cualquier cosa que quisiera introducir un poco de orden en la iglesia, porque ellos decían que eso limitaba la libertad del Espíritu. ¿Ok? Entonces no debemos ni irnos a la derecha, por así decirlo, con multitud de reglas inventadas por los hombres, ni tampoco al otro extremo de decir no hace falta ninguna regla, ningún orden en la iglesia. Claro que nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de esas cosas, y entonces cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Dios siempre dio leyes, reglas para que la iglesia pudiera funcionar bien. De modo que, si ustedes recuerdan, incluso cuando se empezó a construir el tabernáculo, ¿lo recuerdan? Dice que llamaron a 2 hombres principalmente, participaron más, pero llamaron a 2 para que empezaran a trabajar en todas las cosas que se necesitaban construir, como las telas, ¿verdad?, para cubrir el tabernáculo, como el candelabro, las fuentes de bronce, como los altares, el arca, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo les dio sabiduría para poder hacer eso. Entonces, esto es importante de recordar, porque el Espíritu Santo no está peleado con el orden. El Espíritu Santo es Dios mismo y ha guiado a la iglesia para que funcione ordenadamente. ¿Ok? Esto ya lo leímos en 1 Corintios 14, 40, donde dice que hágase todo decentemente y con orden. ¿Ok? Muy importante. Eso quiere decir que nosotros, como cristianos,
no aprobamos que en la iglesia cada quien haga lo que quiera. Aquí hay un orden y tratamos de que ese orden sea de acuerdo con la palabra de Dios, que no esté en contra de la palabra de Dios. Por eso leímos Colosenses, ¿recuerdan? Colosenses 2 dice allá otra vez: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, ellos habían escuchado la predicación acerca de Jesucristo, quién es Jesús, lo que Él hizo por ellos y cómo ellos deben vivir. Y dice el apóstol Pablo: de la manera en que lo han recibido, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados. ¿Ok? Muy bien, entonces ese es el primer punto, hermanos, que la iglesia debe tener orden. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que leímos, la primera parte de la confesión, dice que los líderes de la iglesia, los que gobiernan a la iglesia, aunque es útil, es bueno que instituyan y establezcan ciertas ordenanzas para mantenimiento del cuerpo de la iglesia, no obstante, deben diligentemente asegurarse de que no se aparten de las cosas que Cristo, nuestro único maestro, ha instituido. ¿Ya vieron? El miércoles hablábamos de los 3 oficios por los cuales Cristo gobierna a su iglesia. ¿Ok? Y entonces decíamos que debe haber un respeto, ¿verdad? Debe haber un respeto de unos a otros. Como en este momento, pues es un momento de enseñanza y orden, debe haber respeto entre los miembros de la iglesia y el pastor, los ancianos, los diáconos. Pero como comentaban ustedes, tampoco debemos llegar a un grado en que se idolice a los líderes de la iglesia. Y por eso la confesión de fe es bien clarita y dice que aunque Cristo gobierna a su iglesia por medio de los oficiales de la iglesia, la autoridad y el poder que estos oficiales tienen está limitado. Primero, viene de Cristo. Y segundo, está limitado a que su gobierno será válido siempre y cuando esté de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es muy importante. Eso salvaguarda, ¿verdad?, al propio oficial de la iglesia, como también a la propia congregación, de que no vayan a cometerse, ¿cómo se dice?, abusos dentro de la iglesia. Por eso la confesión dice: deben diligentemente asegurarse de que no se aparten de las cosas que Cristo, nuestro único maestro, ha instituido. Eso quiere decir, hermanos, que por ejemplo, podemos crear, instituir reglas acerca de cómo debe funcionar la iglesia. Y esas reglas, aunque no están directamente en la palabra, pero se pueden extraer de la Biblia y no están en conflicto con la enseñanza general de la palabra. Esas reglas son buenas, son beneficiosas, útiles. Pero la confesión de fe alerta y dice: lo que no se debe cambiar en ninguna manera son los mandamientos explícitos que encontramos en la palabra de Dios y que Cristo nos ha dado. Eso es muy importante. O sea, hay libertad para crear reglas para el gobierno práctico de la iglesia, pero de ninguna manera debemos atrevernos a cambiar lo que Cristo ha instituido. A ver, un ejemplo de qué es lo que Cristo ha instituido que no debe cambiarse nunca. Los sacramentos, Santa Cena y el bautismo. A eso no les debemos ni añadir ni quitar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer, verdad? La forma hay libertad cristiana para hacerlo. Hay hermanos que bautizan por inmersión, ¿verdad? Los sumergen. Hay hermanos como nosotros que es por aspersión. O sea, ese es el modo
pero el significado del bautismo, el sacramento en sí mismo, no debe cambiarse. Otro ejemplo, hermanos, que no debemos cambiar un mandamiento que Cristo ha instituido directamente. Ya se mencionaron los sacramentos. ¿Qué otra cosa sería? Los mandamientos, como Pero, el amarás a Dios. Claro, sí. Amarás al Señor tu Dios. Pero algo así más tangible como los sacramentos, ¿qué sería? Por ejemplo, el domingo, ¿no? Que es día del Señor. Pues no vamos a cambiar el día del Señor, ¿verdad? Ahora que está el Mundial de Fútbol, ¿no? La final cae en domingo, pues hay iglesias que cancelan el culto del domingo y lo hacen en sábado. Pero usted no puede prender la tele, ¿Verdad? Entonces, ese es un mandamiento explícito que la iglesia no debe cambiar de ninguna manera. Ahora, ¿a qué hora nos vamos a reunir, verdad? ¿Cuánto tiempo será? Esas son reglas prácticas que la iglesia tiene libertad de establecerlas. Entonces, hermanos, la confesión de fe está en contra de las reglas humanas. ¿Okay? Está en contra de las reglas humanas. Por eso dice después la confesión: y por tanto rechazamos todas las invenciones humanas y todas las leyes que el hombre quisiera introducir en la adoración de Dios, por las cuales obligue y fuerce la conciencia de cualquier manera posible. Entonces, hermanos, en la Escritura vemos que la oposición más fuerte a las reglas humanas, a los mandamientos inventados por los hombres, no fueron, por ejemplo, nuestros padres en la fe de hace 100 años que empezaron aquí en Shafter. No fueron ni siquiera los reformadores. ¿Quién se opuso con toda su fuerza a reglas humanas inventadas por los hombres? Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo leímos, por ejemplo, en Marcos 7 y 8, Él dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Es bien interesante que el Señor Jesucristo dice: dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Porque vean, cuando se inventa una regla que no está en contra de que está en contra de la palabra de Dios, ya es pecado. Ya es pecado. Pero el pecado se engrandece más porque no es que digan vamos a obedecer el mandamiento de Dios y el mandamiento que ya inventamos. Eso ya es pecado. Sino que además Jesús dice: dejan ¿qué? El mandamiento de Dios para aferrarse a sus tradiciones. Hermanos, sucede en la Iglesia Católica Romana, sucede en la Iglesia Evangélica, en cualquier grupo, en cualquier religión va en el mundo. La gente en su mayoría desconoce lo que se enseña oficialmente, pero siguen sus tradiciones con todas sus fuerzas, a pesar de que lo que están haciendo está en contra de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice: dejan el mandamiento de Dios y se aferran, así lo dice, se aferran a sus tradiciones humanas. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor Jesús se opuso a eso. Dios nos libre a nosotros de estar aferrados a tradiciones humanas, porque en el momento en que te aferras, estás abandonando el mandamiento de Dios. No importa lo que digas, no importa cómo lo pintes, en el momento en que nosotros estamos aferrados a algo que va en contra de la palabra de Dios, ya abandonaste el mandamiento de Dios. ¿Sí lo dice el Señor Jesús? Y bueno, el Señor Jesús, hermanos, se enfrentó a los fariseos que habían inventado un montón de reglas humanas, un montón. Por ejemplo, lavamientos de manos, lavamiento de los pies, ¿qué más? De los vasos, incluso de las camas, ¿no?
y un montón de reglas que habían inventado. Y el Señor Jesucristo los acusó y les dijo, no, lo que ustedes están haciendo es que están poniendo cargas sobre la gente que no pueden llevar y ustedes no les ayudan ni siquiera con el dedo más pequeño. Y eso es lo que la confesión de fe dice, ¿verdad? Dice que debemos rechazar todas las invenciones humanas y todas las leyes que el hombre quisiera introducir en la adoración de Dios, por las cuales obligue y fuerce la conciencia de cualquier manera posible. El único que puede forzar tu conciencia, obligar tu conciencia, es Dios por medio de su palabra, ¿verdad? Él nos dice qué debemos hacer, qué debemos creer, y eso es correcto, porque es directamente orden divina. Pero cuando algún hombre o mujer inventa reglas, tú no debes someterte a ellas, especialmente cuando son reglas que van en contra de la palabra de Dios. Nadie debe obligar ni manipular a nadie en la iglesia con mandamientos meramente humanos. Nadie. Voy a dar un ejemplo. Algo muy común que sucede en las iglesias evangélicas, y no solamente en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica, es esa costumbre de hacer ventas. ¿Ok? Ventas para recaudar fondos. ¿Es malo hacer ventas y recaudar fondos? No, no es malo. Pero cuando ya se convierte en una regla que imponen a la congregación, que imponen especialmente a las hermanas, ¿verdad? Y les dicen, tienes que hacer ventas 2-3 veces a la semana y todo ese dinero lo tienes que dar a la iglesia. Bueno, entonces ya esa es una regla inventada por el hombre que obliga a la conciencia de los hermanos de la iglesia, y no es correcto. ¿Y qué tal salir a tocar puertas? Exacto, lo mismo como el famoso grupo de los testigos de Jehová, ¿verdad? No, también Y también de grupos evangélicos, que no es malo compartir el evangelio, evangelizar, pero cuando lo convierten en una regla y dicen tienes que salir tal día o tales días, y si no sales vas a ser castigado o disciplinado, eso también ya está obligando la conciencia de la gente. Y no está bien. Y así, ¿verdad? Debemos tener cuidado. Recuerden, cuando esas reglas nos ayudan para que la iglesia funcione bien y están de acuerdo con la palabra de Dios, está bien. Y aquí es importante hacer esa distinción, ¿ok? La distinción entre leyes divinas directas que no debemos nosotros cambiar, pero también lo que está diciendo la confesión, reglas humanas, pero que son útiles y beneficiosas. ¿Ok? Son útiles, son buenas, nos ayudan a funcionar. Y esto es importante, hermanos, porque estas reglas humanas que se instituyen, se establecen para el buen funcionamiento de la iglesia, a veces no van a ser de tu agrado completamente. Pero recuerda, eso no va en contra de la esencia del evangelio. Y no te vas a ir de la iglesia porque, por ejemplo, no se pintó del color que tú querías la pared de la iglesia. Pero hay gente que hace eso. Pero eso no es una regla, ¿no? O sea, estamos hablando de las reglas para la vida práctica de la iglesia, ¿verdad? A eso se refiere la confesión cuando habla del orden, ¿ok? De cómo va a funcionar la iglesia. Por ejemplo, el horario, vamos a ponerlo, que es más fijo, ¿verdad? El horario. Pues el horario en un sentido es indiferente, ¿verdad? Si una iglesia empieza a las 9, está bien. Si una iglesia empieza a las 10, está bien. Si una iglesia empieza a las 2, está bien. No pasa nada, ¿verdad? Pero si dices, ay, es que yo quería que empiecen a las 9 y no lo hicieron y me molesté y me voy de la iglesia, oye, eso no es una justificación bíblica. ¿Sí me entienden? O sea, la iglesia funciona
y tal vez no todas las reglas vas a estar de acuerdo con ellas. Y esto es una advertencia muy importante. A veces nosotros tenemos costumbres en la que hay libertad de tener diferencias. ¿Ok? Pero a veces, porque no te gusta, dices, es pecado. No, hermanos, hay que tener cuidado con eso. Porque no vamos a decir que algo es pecado solamente porque no te gusta a ti. ¿Sí me entienden? Eso es bien importante. Porque si no, tú mismo, de tu costumbre o de tu preferencia, estás haciendo un mandamiento de Dios. Hay libertad cristiana en ese sentido. Es útil, es buena. Y entonces debemos entender eso para que entonces la iglesia pueda funcionar bien. Por eso la confesión habla que es para el mantenimiento, el buen mantenimiento del cuerpo de Cristo, para que funcione bien la iglesia. ¿Ok? Por lo tanto, dice la confesión para terminar, por lo tanto, admitimos solo lo que tiende a nutrir y preservar la concordia y la unidad, y lo que mantiene a todos los hombres en obediencia a Dios. Entonces, ¿qué es aquello que tiende o que contribuye a nutrir, a alimentar, a preservar la concordia, la unidad en la iglesia? Pues deben ser reglas que primero estén de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Y que no sean reglas que empiecen a oprimir a la congregación. ¿Ok? Debemos buscar entre esas reglas que hay libertad de crear y de establecer, que realmente contribuyan al bien de la iglesia, no que opriman a la iglesia. En el momento en que una regla empiece a oprimir el funcionamiento de la iglesia o a los hermanos, pues entonces es tiempo de parar, reconsiderar y decir, esa regla no es correcta. O aunque no sea mala, pero no se aplica bien a nuestro contexto, por ejemplo. Pero son cosas secundarias. Por eso la confesión dice que admitimos solo lo que tiende a nutrir y preservar la concordia y la unidad, y especialmente que cualquier regla que nosotros tengamos debe contribuir a la obediencia de Dios. Vamos a dar un ejemplo aquí en nuestra iglesia. Hay una regla en la que dice que no se debe consumir alcohol de ninguna manera en la iglesia, ¿ok? Excepto cuando hay la Santa Cena, que es una copita, ¿verdad? Y se usa vino, pero incluso cuando alguien tiene un problema con el vino, pues se le da el jugo de uva, y está bien, no se obliga, ¿ok? Pero aquí en la iglesia, para las actividades, no se debe consumir alcohol. Eso, ¿el alcohol o el vino en sí mismo es malo? No. Pero sabemos que hay un contexto en el que hay alcoholismo, ¿verdad? Hay debilidad, y entonces se puede caer en pecado, y decimos, no se debe consumir alcohol en la iglesia. Y está bien. O sea, ayuda a que la iglesia funcione bien y ayuda a que los hermanos obedezcan los mandamientos de Dios. ¿Ok? Entonces ahí se dan cuenta de lo que queremos decir. Y hermanos, claro que cuando hay problemas, entonces, como ya hemos estudiado de Mateo 18, para este propósito se requiere la excomunión o disciplina de la iglesia con todo lo que involucra de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora ya hemos hablado de la disciplina, de la excomunión, siguiendo los pasos en la palabra de Dios. Y hermanos, cuando hablamos acerca de la excomunión, debemos recordar que es el último recurso cuando se expulsa a alguien de la iglesia, del cuerpo de Cristo, por rebeldía abierta a mandamientos específicos de la palabra de Dios. Es el último recurso. Pero la excomunión misma busca restaurar al pecador, que se arrepienta y regrese, como también exalta el honor y la gloria de Dios, y se trata de mantener la pureza y la santidad de la iglesia. Entonces vean qué bonito balance hay en nuestra confesión, que Cristo gobierna
su iglesia a través de los oficiales, pero los oficiales no tienen un poder ilimitado. Su poder y su autoridad viene de Cristo y es válida siempre y cuando estén gobernando de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, una regla también importante en nuestra iglesia es que, por ejemplo, si viene alguien de visita, pues no se le invita a predicar o enseñar la palabra de Dios. Cosa que sucede, hermanos, más de lo que se imaginan en muchas iglesias. Debe ser un ministro ordenado, ¿verdad? Preparado para la instrucción de la palabra. No cualquier persona lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos, hermanos, el artículo 32 de la confesión belga. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, hermanos, hermano Julio. Un comentario, hermano, en el pasaje de Colosenses. Sí. 2, 6 y 7. En el 6 parece que fuera un poco subjetivo, ¿no? Pero ya en el 7 habla y dice que confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Exacto. O sea, creo que tiene los dos aspectos. Así es. La segunda parte afirma, la primera tiene que estar de acuerdo Exacto. con el objetivo de este aspecto. Sí, sí. Con lo siguiente, Exacto. que ya la enseñanza va a ir de acuerdo. Correcto, hermano. ¿Y eso que dices? Si cada uno, con otras iglesias Claro. quedan con lo subjetivo. Exacto. Tienes que yo sentir. Exacto. Lo que dice hermano Julio cuando habla del subjetivo es muy importante, porque lo que más predomina en las iglesias de hoy es: me gusta la música, ay, siento bonito en mi corazón. Y entonces, ¿por qué no lo hacen ustedes en su iglesia? Y ay, no me gusta ahí porque... Y se dan cuenta, eso es lo subjetivo, es lo que te gusta, tu preferencia, aunque eso no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Desplazas a la palabra de Dios para imponer tu sentimiento, tu preferencia en la iglesia. No vamos a enseñar de una manera que complazca a los hombres, sino que esté de acuerdo con la enseñanza que hemos recibido y que está plasmada en la misma palabra de Dios. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Incluso en esa parte donde dice que habéis sido enseñados, o sea, ya requiere precisamente de los oficiales de la iglesia. O sea, ¿cómo se aplica eso en la iglesia? Por Dios, ¿cómo lo aplica en la iglesia? Por medio de los oficiales de Correcto, la iglesia. así es. Por eso es una gran responsabilidad, hermanos, como oficiales de la iglesia, y pedimos sus oraciones para que nuestro gobierno sea bíblico y no estemos oprimiendo a nadie. ¿Ok? Así que, hermanos, esto es lo que tenemos en el artículo 32. Para concluir, entonces, como miembros de la iglesia, hermanos, amemos el orden de la casa de Dios. Soportémonos con paciencia en las cosas secundarias y arreglemos nuestra vida, hermanos, de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en su palabra. Seamos mansos y humildes de corazón como Él lo fue. Recuerden, la tendencia de cada uno de nosotros es hacer énfasis en puntitos chiquitos que a veces nada más son tradiciones o preferencias personales y los elevamos a un nivel de palabra de Dios. Y hay gente que se pelea por ello o se sale de la iglesia aunque de verdad no tenga una justificación bíblica. Entonces ayuda mucho a hacer esa distinción que mencionamos entre lo que es mandamiento divino, directo, que fluye de la palabra de Dios, y aquellas costumbres o reglas para el funcionamiento práctico de la iglesia, que hay libertad para que los oficiales de la iglesia puedan establecer ciertas reglas. ¿Ok? Hagamos esa diferencia y no empecemos a acusar a otros de estar en pecado porque a mí no me gusta esto. Eso es muy común. ¿Ok? Así que por eso nos ayuda mucho el estudio de nuestras confesiones. ¿Algún comentario final, hermanos?
Muy bien, terminemos con una palabra de oración. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias porque nos concedes avanzar en el estudio de la confesión belga. Gracias, Padre, porque hemos estudiado varios artículos sobre lo que es la iglesia y cómo debe funcionar. Concédenos, Señor, que nosotros amemos la iglesia, busquemos el bien de la iglesia, contribuyamos a la iglesia para que de esa manera la enseñanza y la predicación del Evangelio pueda crecer y correr, como dice el apóstol Pablo, y muchas almas más sean alcanzadas con el santo Evangelio. Perdona nuestros pecados, Señor, ayúdanos para no elevar nuestras preferencias humanas al nivel de la palabra de Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, hemos concluido con el estudio.